Bienvenidos de vuelta al inventario. Esta vez traemos un segundo bloque que nos va a traer Pablo, que es el miembro menos habitual de los que está hoy aquí, así que le hemos endosado en la tarea de traer su bloque, y va a traer un bloque, la verdad es que bastante interesante, sobre lo que a él le gusta, sobre lo que él se dedica, que es la música, y va a hablarnos concretamente de la psicología. ¿Qué te pasa, Luis? Él ha hecho así. Y yo digo, hostia, ¿verdad? Y he hecho así. Y estoy al otro lado. Y está al otro lado. Sigue. Esto para el podcast en Spotify va a estar estupendo porque todo el mundo lo va a entender. Es verdad. Perfectamente, así que os invito desde aquí ya a visitar el vídeo en YouTube o en Twitch, si se queda, que supongo que se queda el directo entero guardado. Pero bueno, como iba diciendo, Pablo nos trae el tema de la psicología de la música de videojuegos, ¿verdad? ¿Pablo? Sí. O sea, vamos a hablar de tanto de la música como del sonido. Con la psicología me refiero a cómo afecta a la experiencia el tema del diseño de sonido de la música dentro de, en este caso los videojuegos no, pero de cualquier obra audiovisual. Esto es, o sea, lo más sencillo y el ejemplo más claro que tenemos de esto es como una película de terror o un videojuego de terror sin sonido, pues, pierde muchísimo. O sea, pierde toda la tensión que te puede dar la música justo antes de un momento crucial, ¿no? De un susto o algo por el estilo. Pierde, claro. O sea, el susto en sí pierde muchísima fuerza porque una de las maneras que tiene el juego de asustarte es pegarte esa subida de volumen de repente. En fin, hay todo un abanico de reacciones psicológicas a lo que estamos escuchando. Al fin y al cabo es uno de nuestros sentidos, ¿no? Entonces, esto viene a ser cómo utilizamos nosotros esa psicología para conducir la experiencia, ¿no? O sea, ¿qué tenemos en cuenta nosotros a la hora de hacer ese tipo de cosas? Ese tipo de diseño, dependiendo del juego y dependiendo de qué es lo que queremos que el jugador sienta. Entonces, nos encontramos una serie de diferencias entre lo que viene a ser un medio lineal como es una película y un medio interactivo como es un videojuego. Y es que el jugador, tú necesitas darle muchas más guías al jugador sobre lo que está ocurriendo. No solo sobre lo que está ocurriendo en la historia, sino sobre qué es lo que tiene que hacer, lo que está haciendo es correcto o no, qué consecuencias tiene lo que está haciendo. Es decir, tienes que darle toda esa profundidad de interactividad a lo que el jugador hace. Esto se aplica a diseño de sonido, o sea, diseño de sonido, diseño de niveles, todo el apartado visual, todo, ¿vale? O sea, pero entrando en esto en concreto, esto lo hemos mencionado anteriormente en algún punto, así un poco por encima, pero por ejemplo el ejemplo más clásico de esto entrando en videojuegos es el sonido de Hitmarker de Call of Duty. Es un ejemplo súper clásico que casi todo el mundo tiene en la cabeza. Ese sonido así súper corto, ese que suena cuando le das a alguien. Claro. Básicamente lo que te está diciendo es todo lo que estás haciendo está bien, necesitas seguir haciéndolo porque tienes que matar a ese jugador, ¿vale? Además, ya desde el punto de vista más técnico y tal, sin meterme, pero todo eso está pensado para que, aunque todo lo que esté ocurriendo en pantalla sea una locura, es decir, tú estás escuchando disparos, explosiones, gente corriendo, o sea, un montón de cosas a la vez, ese sonido está pensado para que siempre cortes por encima de todo lo que estás escuchando y tú sepas que está ahí, porque es lo más importante, ¿vale? Entonces, entramos también en toda una serie, entrando por ejemplo también en la música, el videojuego además nos da una profundidad extra, que es el tema de la música interactiva. Según lo que esté ocurriendo, podemos poner más instrumentación o menos, podemos hacer que la música vaya hacia un lugar hacia otro y podemos hacerlo de forma interactiva. Todos los programas de diseño de sonido para videojuegos y de integración de la música y tal están pensados para que tú musicalmente puedas hacer cambios en directo sobre lo que está ocurriendo en el juego, lo cual es una pasada, porque tenemos un montón de opciones. Podemos... yo qué sé, estás acercándote a un punto clave en el final del juego, ponte que estás en un pasillo muy largo, llegando así como a la apoteosis, ¿no?, del juego, y cuanto más te acercas, pues más suena, o sea, yo qué sé, un RPG, una épica, ¿no? Cuanto más te acercas al punto final, un coro de fondo suena más alto, como que te acercas a ese punto álgido, ¿no? Todo eso viene, es literalmente un parámetro que tiene el juego, que es distancia hacia tal punto, y tú el coro ese lo paneas a esa distancia, y, o sea, lo vinculas y le dices que suba cuanto más cerca esté. Claro. Desde el punto de vista técnico es algo muy simple, pero a la hora de jugarlo te da toda esa profundidad y esa sensación de epicidad, ¿no? De estoy llegando a este punto.
Entonces, tenemos aquí también a Luis. O sea, Luis también ha hecho. Bueno, Luis es compositor, también ha hecho música para videojuegos. Bueno, si quieres coger el testigo por ahora y hablar un poco de la música, ¿cómo lo haces tú desde el punto de música? Porque yo me dedico más a sonido. Claro. Yo estaba esperando justo eso en el sentido de que yo normalmente, yo personalmente como compositor, pero luego también a la hora de recibir un producto, no solo de videojuegos, sino cine, todo, me fijo mucho en esas cosas, en qué me quiere decir lo que no me está hablando. ¿Me explico? O sea, es como, ¿qué es lo que me quiere decir el producto con lo subversivo? Y la música es muy, muy potente en ese aspecto. La música tiene una carga narrativa brutal, vamos, es incuestionable, como tú has dicho. Pero aparte es eso, es que incluso en el videojuego tiene esa interactividad. Por ejemplo, una de las cosas que más me llamó la atención de Dark Souls, por ejemplo, cuando lo empecé a jugar, es que solo hay música en algunos casos específicos y luego es todo silencio. Y de esa manera lo que hace es crearte a ti la sensación de aislamiento, de que estás solo, de que en ese mundo no hay nada aparte. En el Death Stranding pasa así también, y de hecho los momentos con música están muy bien elegidos porque suelen coincidir con que le acaban de dar una noticia al personaje, aunque te la estén dando por una radio y tú sigues avanzando en un camino, y suelen coincidir con eso, con paseos que tiene que darse el personaje, que es que te dan ganas de, tú con el mando, lo que te está diciendo la música es, por favor, en plan, mientras que sigues avanzando, coge el joystick derecho y empieza a darle la vuelta a la cámara y mira dónde estás, ¿sabes? Y disfruta toda esa experiencia. Breath of the Wild también lo hace mucho, siguiendo la línea de lo de silencio y dándote unos toques muy, muy, muy pequeños de sonido que te vienen, eso, o bien en batallas o bien cuando estás a caballo, y todo eso te está diciendo cosas. Y, hombre, los videojuegos de terror, como tú has dicho, pues sobre todo. Pero luego aparte es eso, yo creo que la música tiene un carácter muy, muy, muy pesado ahí, porque muchas veces nos hace ser conscientes de lo que tenemos delante. Me explico. A mí más de una vez me ha pasado, y no sé si a vosotros os ha pasado, que estás jugando al videojuego y si encima la música es buena, tú estás en un momento tocho del juego, estás escuchando esa banda sonora y dices, ¿y yo qué juegazo? Claro. Qué juegazo. Pero lo dices por la música, ¿sabes? Estás escuchando música y dices, yo, o sea, ¿qué es esto? ¿Sabes? Me está pegando en el pecho. ¿Sí? Bueno, nosotros voy a poner el ejemplo contrario, de hecho, porque ¿Sí? una cosa que a Manuel le molestó, y creo que lo ha comentado creo no, estoy seguro de que lo ha comentado en el programa, de BioShock, es precisamente que los sonidos eran desconcertantes, que era el efecto contrario, es decir, que efectivamente la música y los sonidos de un juego pueden hacerlo excelente. De hecho, el ejemplo de Call of Duty que ha puesto Pablo es de un diseño de sonido muy, muy buen, muy bien hecho y muy bien diseñado. El hecho de que tú tengas esa información que es clave a pesar de todo lo que está pasando a tu alrededor. Pero es verdad que también puede pasar exactamente lo contrario, que decía Manuel, que era lo que te pasaba a ti, que los gritos, ¿no? Se escuchaban demasiado Los gritos fuerte. de una señora que a lo mejor estaba 7 habitaciones más adelante, la escuchabas como si estuviera al lado. De todas formas, dándole, ahora que lo están comentando, dándole una vuelta al pensamiento, igual está hecho así, adrede, para que te sientas incómodo y la sensación que te produzca es que quieras salir de ahí. O sea que a lo mejor... Claro. No sé. Piensa... No, perdón, Luis, adelante. No, y voy a decir que piensa que eso se lleva haciendo desde hace un montón, me refiero. La primera experiencia que tuvimos todos fue Pueblo a la Banda. Pueblo a la Banda se hizo así concretamente para que el jugador estuviera incómodo en esa zona y para que tú no quisieras estar ahí mucho tiempo, y de hecho para que durante todo el tiempo que tienes que estar ahí por la parte de la narrativa y tal, estés con mal cuerpo, ¿sabes? Claro. O sea, BioShock 1, porque este juego hemos hablado de esto anteriormente. Esto es el primer BioShock, ¿verdad? Por cierto, no te he hecho una pregunta. El primero. ¿Qué había preguntado Lucas? Bueno, luego, cuando hable Pablo, vale. lo respondemos. Sí, yo lo he leído y lo tengo en cuenta. Luego le echamos. O sea, BioShock 1, si no me equivoco, es de 2008. ¿Puede ser? ¿Por ahí anda? Sí, ¿no? Creo que sí.
Es de 2007. Vale. O sea, aquí es que también entramos en... O sea, puede ser que lo hayan hecho a propósito, pero también puede ser que en 2007 era... O sea, en 2007 la tecnología de diseño de sonido estaba cambiando en ese momento. A mí o sea, yo en ese momento no estaba en la industria, o sea, que esto lo sé de oídas. Pero... no estaba en la industria básicamente porque tenía 12 años. Pero menos creo, tenía 10 años por ahí. No estaba en la industria porque no era legal. Claro. Pero sí sé que uno de los grandes programas que se utilizan ahora mismo y el estándar, digamos, estaba en ese momento de su infancia. Estaba apareciendo, digamos. Entonces, puede ser que lo hayan hecho aposta, puede ser que simplemente estaban en medio de un cambio de tecnología muy gordo y los desarrolladores todavía no tenían muy claro por dónde tirar, ¿sabes? Que eso ocurre mucho. O sea, los videojuegos envejecen mal. Ese concepto que tenemos de algo que ha envejecido mal es simplemente que todavía el proceso creativo que tenía la gente cuando eso se hizo no estaba refinado, ¿sabes? No, los que envejecemos somos nosotros, no los juegos. Total. Es lo que yo pienso sobre eso. Entonces, puede ser eso también. Yo venía a hablar también de una... Yo venía a hablar de mi libro. Venía a hablar de también un factor muy importante que estamos viendo últimamente, que es el audio o sea, el audio 3D, que se le llama. Se utiliza mucho para realidad virtual y se utiliza mucho para shooters también. Juegos que están pensados porque tú los vas a jugar con casco, ¿vale? Esto es así porque este tipo de audio tú no lo puedes... O sea, tú no puedes hacer una mezcla en este tipo de audio si no asumes que el usuario final tiene cascos, ¿vale? Por una serie de motivos, ¿vale? No me voy a meter porque es una chapa del estilo Microsoft, o sea, perdón, del estilo Sony. Pero básicamente, si hay una habitación de por medio, hay un montón de variables que tú no puedes controlar, entonces no funciona. Pero si tienes auriculares, sabes que las condiciones son las mismas para todo el mundo. Cuando todas las condiciones son las mismas para todo el mundo, puedes hacer que el jugador crea que el audio le viene por una parte, o sea, por una dirección que no tienes. O sea, tú en tus cascos tienes un canal izquierdo y un canal derecho, se acabó. No tienes una esfera, digamos, ¿no? De emisores alrededor tuya. Pero nuestros oídos, o sea, de hecho no nuestros oídos, sino nuestras orejas, lo que hacen es filtrar los sonidos de una manera u otra, depende de dónde vengan, simplemente por la forma que tienen. Y si tú consigues recrear esa forma, digitalmente, en plan artificialmente, tu cerebro se cree que el sonido viene de otra parte. Entonces, si tú activas el sonido espacial 3D, tiene un montón de nombres, ¿vale? Normalmente es eso, aural, espacial, 3D, Dolby Atmos. Dolby Atmos es un ejemplo de esto. Si activas cualquiera de estas opciones en un juego, especialmente los shooters, de repente notas como los enemigos, cuando tienes un enemigo arriba tuyo en una habitación, lo escuchas arriba, o sea, escuchas los pasos y sabes bien de dónde viene. En Overwatch está súper bien metido. Overwatch, si tú tienes el audio espacial puesto, sabes perfectamente dónde está todo. Es una de las mejores mezclas que se han hecho. Sí, es una de las mejores mezclas que se han hecho en este género. Y además hay una charla sobre ella que no la recomiendo al público general porque es en fin, se meten en el programa GDC, y hablan, ¿no? Tipo GDC, exactamente. No la recomiendo para el público general, pero es muy, muy interesante. Es una pedazo de charla. Pero eso, todo este tipo de audio espacial está basado en unos principios que se llaman psicoacústica. Y volvemos a lo mismo, en la psicología, en el sonido. Es cómo tu cerebro interpreta lo que está escuchando. Tú realmente sigues teniendo dos canales, no tienes ninguna esfera, como he dicho, ni nada así extra. Pero con truquitos estás haciendo que tú creas que viene de un espacio o de otro. ¿Vale? Hay un montón de ejemplos prácticos de esto. Por ejemplo, como he dicho, el VR está en su mayoría basado en esto porque realidad virtual asume que tú tienes las gafas y unos cascos, porque es casi siempre lo que tienes. En plan, es el setup que tiene casi todo el mundo. Y luego hay juegos como el Senua, que para los que no lo conozcan, el juego juega muchísimo con la idea de la esquizofrenia. La protagonista es esquizofrénica. Y escuchas voces dentro del juego, pero las escuchas... o sea, si juegas con cascos, los escuchas a todo tu alrededor y las escuchas viniendo de diferentes sitios. Claro. Entonces, esa sensación de locura de tener las voces rodeándote está hecha con audio espacial. Todo esto, además, es una tecnología que está evolucionando. Las primeras... O sea, los primeros campos 360 de audio, los primeros formatos que permitían esto, se inventaron en los 80, si no me equivoco, pero era algo súper conceptual,
porque no tenía ninguna aplicación práctica. Y ahora se ha cogido esa forma de trabajar y otras tantas nuevas que se han desarrollado últimamente. Y están diciendo, vale, de repente tenemos una base de usuarios enorme con máquinas que son capaces de mover o sea, a nivel de recursos técnicos, ¿no? De CPU y tal, de procesador, son capaces de mover este audio. Pues esto solamente ha ocurrido en los últimos 5 años como mucho. ¿Sabes? Entonces ahora mismo esto es un campo que se está abriendo muchísimo, el tema del audio 3D. Y nos queda todavía por ver, ¿eh? Nos queda todavía muchísimo. También hay una serie de... Bueno, voy saltando un poco de un tema a otro. Pero antes hablábamos de cómo Estoy intentando acordarme del ejemplo práctico, pero básicamente a donde llego es que una de las opiniones o una de ¿cómo decirlo? Los criterios que se tienen en cuenta a la hora de diseñar sonido es que a ti no te tiene que sobresaltar. Es decir, tú no tienes que escuchar algo y decir, eso suena raro. ¿Vale? Esto tiene muchos matices, obviamente. Si estás diseñando algo muy abstracto o algo o sea, algo de fantasía, pues obviamente tienes que irte a lo abstracto dentro del mundo del sonido, porque Claro. es lo que te pide. Pero normalmente si al jugador, o sea, o al usuario final, algo le resulta raro, es que algo va mal ahí. Esto puede ser un montón de cosas. Puede ser desde que un sonido no está bien posicionado en la habitación, es decir, estás en una catedral, una pedazo de catedral con todo su eco, todo su reverb y tal, y alguien se cae, se pega un batacazo, hay un golpe fuerte y ese golpe suena seco. Claro. Hay algo falla, ¿sabes? Hay toda una... O sea, no solo tienes que diseñar sonido, sino que lo tienes que colocar en su espacio. Entonces, hay una serie de cosas que te sacan de esa experiencia, que es esa la parte negativa de la psicología, que es que tienes que fomentar el hecho de que el jugador esté metido en el juego. Claro. A mí, por ejemplo, me sacó muchísimo con todo el cariño que le tengo a Persona 5, me sacó muchísimo un pequeño detalle que tiene, que es que en un momento concreto del juego los pasos no están bien diseñados a la distancia, ¿vale? Entonces se aleja el jugador de la cámara y los pasos suenan como si les estuvieses metiendo un filtro, pero una cosa un poco rara. En plan, no suena a distancia, suena simplemente a que los pasos están haciéndole algo raro. Claro. Y a mí solo eso ya me hizo fijarme en los pasos. Claro, A mí, ya por estaba ejemplo- todo el rato pendiente, ¿no? Exactamente. O sea, obviamente no me arruinó el juego. El juego me encanta, me parece una maravilla y el diseño de sonido del juego es una pasada. O sea, es solamente por ese detalle ya te acuerdas de eso. ¿Sabes? A mí Y esto ocurre... Perdón, dime, te Rubén. interrumpo, Pablo. No, en relación a eso, que una de las cosas que me sacó del último juego que he jugado, el Shenmue 3, es la asociación de los escenarios a diferentes melodías y canciones, que eso lo tenemos bastante visto en juegos tipo Pokémon, ¿no? Vas a Isla Canela y en Isla Canela tienes una música diferente a Pueblo Paleta. Pero en los juegos de mundo abierto me exaspera un poco, tío. Y ya me he dado cuenta con este caso que era moverte de un pequeño escenario a otro. No digo que cargue la pantalla, no, sino que te mueves sin más y hay una melodía completamente diferente. Y eso a mí me sacaba un poco de lo que es la realidad del juego. Como que hay una cortina invisible, ¿no? Que cuando la cruzas cambia. Eso es. Claro, sí. Sí, de hecho es que así es como se hace, pero el tema está en que o sea, tienes que hacerlo bien, tanto desde el punto de vista de composición musical como de la programación de dónde ponerlo para que no te sobresalte. Claro. Es el tema. Si como dice Rubén, haces piezas musicales muy diferentes en zonas que están muy pegadas, Claro. los saltos se van a notar, ¿sabes? Había un ejemplo también, lo vi en Twitter, que era en el Twitter de alguien de audio también, que jugando precisamente al Fire Emblem, hay un punto, no lo he encontrado, o sea, no me he fijado, pero hay un punto, una especie de escaleras, que cuando llegas al final de la escalera suena una canción y cuando pisas el primer escalón suena otra. Pero está súper brusco, ¿sabes? Y estaba el de audio diciendo, tío, los triggers que se llaman, ¿no? Digamos, la cortinilla que tú dices que activa una música u otra. Claro. Los triggerámelos un poquito mejor, ¿sabes? En plan, no me lo pongas así de brusco que tú sabes. Pasa fade-in o algo. pasa un montón, no en zonas, pero por ejemplo en batallas, en el Kingdom Hearts, creo recordar que en el primero sobre todo, que aparece un sin corazón y bum, 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 y de repente lo matas y ahora otra vez la música tranquilita de yo qué sé, del sitio en el que estés, ¿no? Y es como un cambio demasiado brusco, ¿no? Sí. Y eso es lo que tú dices, como son composiciones diferentes, pues...
Claro, chocan. esto tiene un poco de matiz porque el videojuego japonés y Final Fantasy y los RPG de toda la vida han tenido la musiquita del Overworld, de cuando estás andando por el mundo, Ajá. Sí, y ¿verdad? de repente se corta todo, empieza una batalla y cambia a una canción totalmente diferente. Sí. ¿Qué pasa? Que en Kingdom Hearts no tienes esa transición. Claro. En Kingdom Hearts te aparece el bicho y entras en batalla, ya está. O sea, Exacto. no hay, Sí, sí, no, sí. no hay ninguna transición, ni pantalla así media, ni nada. Entonces, esto es algo que ha ido cambiando con el tiempo y que es más o menos nuevo. Y el tema de la música interactiva también es algo relativamente nuevo porque es una tecnología más desarrollada. Ujú. Y por alguna razón los juegos japoneses hasta hace muy poco no han empezado a meterse en esa corriente, ¿sabes? Ujú. Simplemente tienen una tendencia muy marcada a tener música de estar por el mundo, música de pelea, música de este personaje, ¿sabes? Tienen como todo mucho más marcado. Ujú. Cuando en Occidente esto se ha cogido mucho más rápido y o sea, está todo como mucho más mezclado, ¿sabes? Claro. Está todo con unas transiciones mucho más claras. Es que parece que es un único tema que va evolucionando dependiendo de dónde estés y eso es lo que... Vamos, a mí me conecta mucho más, la verdad. Sí. Mm. Más temas de psicología. Si queréis podemos responder O sea, también a preguntas de las que han hecho. sí, Es verdad. estoy aquí Si os dándole vueltas, quedáis- mira. Sí, venga, mientras. Bueno, pregunta Lucas, la pregunta que había dicho antes era ¿qué juego creéis que es bueno en gran parte por su banda sonora? ¿Cuál pensáis que sería un buen juego si la BSO mejorase? Yo lo tengo. En plan, un juego que es muy bueno gracias a su banda sonora es Hotline Miami. Hotline Miami, si no tuviera esa banda sonora, creo que Estoy de sería un acuerdo. juego muy difícil de jugar. Qué gran Estoy de ejemplo, sí, acuerdo. sí. Sí. Estoy muy de acuerdo. Un juego bueno en gran parte por su banda sonora. Mira, soy pesadísimo, yo lo sé, yo de verdad que entiendo. Pero Undertale... Pero yo entiendo que yo no paro de mencionar juegos, pero Undertale tiene una banda sonora. No, o sea, en serio. O sea, es una de las. El juego tiene muchas cosas buenas. A mí, o sea, yo soy muy fanboy del juego, yo lo reconozco. Me gusta muchísimo. Pero una de las cosas que más me gustan del juego precisamente es que la banda sonora tiene un nivel de detalle y, o sea, el leitmotiv, para los que no lo sepan, es definir a un personaje o a un lugar o a una característica del juego por una frase, ¿no? Una melodía. Ujú. Los leitmotiv de ese juego están tan bien pensados y tienen un nivel de profundidad narrativa solamente escuchando la música y escuchando qué melodía está sonando por ahí de fondo. Me lo voy a tener que comprar al final, tío. Solamente con eso ya tienes el guión de la historia entera. Es una pasada. A mí un juego que me sumergió muchísimo más gracias a la banda sonora es Fez, tío. Oh, sí, sí, sí. Tiene una Muy banda buen sonora ejemplo, que me parece brutal, aunque no quiere decir que desprestigie al juego si no la tuviese, pero aporta, vamos, tiene un aporte brutal. Ujú. Y lo segundo que pregunta Lucas, ¿no? ¿Cuál pensáis que sería un buen juego si la banda sonora mejorase? Mm. Yo, un juego que es buenísimo por su banda sonora es el juego de Tarzán de Play 1. Mira, por ejemplo, toda de Phil Collins, ¿no? Phil Collins. Hombre. Pues El que mejorase, ese es difícil, ¿eh? mm, ¿Cuál pensáis que sería un buen juego si la banda sonora mejorase? Sí, estoy intentando pensar juegos que yo haya dicho. La banda sonora no me ha gustado o tanto. sea, que es bueno en gran parte por su banda sonora, yo diría, Dark Souls. Es un juego que se prestaba a tener cualquier banda sonora y no la tiene. Pero tiene una muy buena banda sonora. En plan, en los momentos que tiene canciones, o sea, de hecho yo le hice hace tiempo una entrada de blog desglosando toda la banda sonora y no paraba. En plan, me encanta, además la de los tres. La de los tres, sobre todo la del 1 y la del 3, pero está muy bien. En general, todos los Souls tienen muy buena banda sonora. Y ahora, ¿cuál pensaría que sería un buen juego si la BSO mejorase? Me está costando, ¿eh? Estoy intentando Yo pensar un estoy juego. Una mirando, pregunta complicada, sí. estoy mirando como loco la lista de terminados de Steam para ver cuál. Mira, otro juego que es muy bueno y tiene una banda sonora muy buena y que le da mucha ambientación es Darkest Dungeon. Ah, mira. Si no tuviera la banda sonora que tiene, es una parte clave de la ambientación, junto con el arte. Vale. Pues mira, de hecho, voy a decir. Mira, creo que tengo un ejemplo de juego que me gustaría que la banda sonora fuese un poquito mejor: Dead Cells.
Ajá. Es un juego que me gustó muchísimo en todos los aspectos, pero la banda sonora ni me acuerdo. O sea, es una... no sé, o sea, el juego me parece una maravilla, el juego está súper guapo, si no lo habéis probado, darle un tiento. Ujú. Pero sí que es verdad que la banda sonora quizá podría... espérate, me dice Marta que el Persona 5. Persona 5 tiene una mala banda sonora, a mí me encanta. Me parece una puta maravilla. Pererere, pererere, pererere. Yo, la verdad es que, lo que pasa es que no considero que, en plan, que no sean buenos juegos. Me pasó durante mucho tiempo con Pokémon, que desde el Rubí hasta el Pokémon XY noté un bajón, y con los Fire Emblem también hasta este. Plan, desde el Sacred Stone me gustó, la del Sacred Stone me gustaba un montón. Luego fueron más genéricas, la del Awakening fue también un poquito web, pero eran como eso, como muy genéricas. Y lo que pasa es que esta última está muy, muy bien. Entonces, sí que es verdad que, perdona, Pokémon hasta tercera generación tiene un montón de música súper icónica y luego cuarta, quinta, sexta exacto. están como ahí, Es que, ¿sabes? pero porque cogían lo mismo que innovó todos los sintetizadores y las cosas que usaron en la tercera generación, estuvieron muy chulos, gustaron mucho y luego repiten mucho esa fórmula y está bien, pero ya era como la música de Pokémon. Las trompetitas, ¿sabes? Cosas así. Claro. Pero ahora en este último, por ejemplo, yo he escuchado la música, o sea, no me lo he jugado todavía, lo voy a jugar dentro de un par de días cuando me lo compre. No, pero está muy guapa, ¿eh? Pero, o sea, toda pero la música está muy chula. Yo he escuchado la de los gimnasios y digo, yo vaya musicote, ¿no? O sea, está ahí, Toda la banda sonora de este Pokémon es brutal. Sí. Y el tema que compuso Toby Fox es brutal. Se me ha ocurrido un juego, perdón, que podría mejorar bastante por la banda sonora, y es Dishonored. Tanto el 1 como el 2, porque realmente no recuerdo ningún tema de la banda sonora de esos dos juegos. Son buenos juegos, pero creo que mejoraría muchísimo con una banda sonora más contundente. Con una banda sonora. Exactamente. Y luego, la que recuerdo, quizás también, yo qué sé, porque lo jugué cuando era chico y tal, el Rayman 1, la banda sonora de ese juego es increíble. Es impecable, de verdad. Es bueno, precioso. y es verdad, y las sagas Halo, a mí me parece brutal cómo meten la música en la historia de Halo. Es una de las mejores, de los mejores ejemplos que encuentro, de integración de la música con la narrativa in-game, que no en cinemática. Bueno, ¿y vosotros qué? ¿Cuáles son una banda sonora que os haya marcado? Bueno, Bárbara habla de Okami. Sí. Okami, oye, pues lo tengo pendiente. Yo también, tío, está el Okami a 9 libras en la Nintendo Store para la Switch y estoy ahí en Está libra. Perdón, Scarf. A ti te cuesta 13 pavos y a mí me cuesta 9 libras. Volviendo, o sea, perdonadme que pegue el salto otra vez de vuelta, pero hay un bloque que también me gustaría comentar con vosotros, que es el tema de, o sea, no sé si esto tenéis algo en mente o os habéis fijado tanto, pero el diseño de sonido también, desde el punto de vista creativo, también tiene un trabajo de caracterización, es decir, de darle a lo que estás viendo, darle el sonido que corresponde. Esto, por ejemplo, es muy, o sea, jugando Animal Crossing estos días, me parece. Estoy leyendo lo del Minecraft ahora mismo. Jugando al Animal Crossing estos días, me parece que el diseño de sonido del juego es muy simple, ¿vale? Es un juego que no tiene mucha complejidad. Claro. Pero la caracterización que tiene es brutal. Porque todo lo que escuchas te mete en el mood, o sea, digamos, en toda la ambientación de Animal Crossing. Que claro. Es todo muy bonito, es todo muy redondito. Son animales monos. Y no hay nada que no te dé esa sensación de estar en ese mundo tan agradable, digamos. Todos los sonidos son muy, 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 muy agradables de escuchar. Hice un pequeño vídeo, de hecho, sobre cómo se hizo o sea, cómo hacen el tema de los diálogos. Pero, o sea, sí. todo el sistema de sonido que tienen pensado, cómo hacen que esos personajes suenen, es una maravilla. O sea, por ejemplo, hay uno que me gusta mucho en concreto, que es el sonido de los aplausos en este juego. Me parece un poco. No sé cómo lo han hecho especialmente, pero parece de verdad que te están aplaudiendo con unas manos muy pequeñitas, de verdad. O sea, no es coña. Si lo habéis jugado, sabréis de lo que hablo.
o sea, todo ese trabajo que tiene detrás la caracterización. Yéndome a otro ejemplo, por ejemplo, por lo que sé de Dark Souls y por lo que he visto, Dark Souls también tiene una caracterización muy buena en ese sentido. Es Sí. el gore y lo terrorífico, digamos, los monstruos no suenan a víscera constantemente, que es algo que es muy fácil caer en eso cuando haces un monstruo así terrorífico. Claro. No suenan a víscera constantemente, pero tienen esa sensación de miedo en lo que hacen. Entonces, yo os quiero preguntar, ¿tenéis algún ejemplo de ese tipo de caracterización que vosotros hayáis dicho? Y yo, qué guapo está hecho esto. En plan, una banda sonora o tratamiento de sonido que le dé personalidad al mismo juego. Sí, o sea, hablo más bien de sonido, pero me vale banda sonora también. No, sí, o sea, en verdad sí, es que tiene más sentido con sonido. Pues, la verdad, Ostras, no sabría decirte, ¿eh? que le dé tanta personalidad, yo diría que el Guitar Hero, ¿no? No, es verdad. Pues mira, ya que por el chat habían hablado antes de Minecraft, que Sí. ahora profundizaremos, los sonidos de Minecraft me encantan. O sea, el sonido que tiene el pico, cuando estás picando, es Ujú. de verdad increíble. Es relajante, Sí, pero verdad, muchísimo, pero muchísimo. A mí los del- Entras como en trance, tío. Los del Hollow Knight me parecen muy gratificantes, muy... En plan, es como que cada vez que pegas suena eso, suena más a espadazo y como eso, como si le metieras con una espada a un tocón de madera Claro. y además te da el impacto visualmente y entonces suena y está muy, muy conseguido. O sea, notas el impacto que supongo que es lo que quieres transmitir. Claro. Claro, o sea, hablaba más bien de, o sea, bueno, o sea, me valen como ejemplos, pero hablaba también de Muy bien, la... pero no es. de cómo te consiguen transmitir algo de un personaje, por ejemplo, solo a través de lo que te están haciendo, o sea, de lo que escuchas de él. Es algo más, Vale. o sea, sé que es algo más abstracto y algo que quizás si no estás en diseño de sonido, pues no te fijas tanto. Porque al final, volvemos a lo mismo, el sonido para el usuario al final muchas veces es eso de si no lo noto, está bien. Bueno, es ¿vale? verdad, Pokémon. Claro. Pokémon tiene mucho ese rollo. Iba a poner ahora también ejemplos del Horizon, de lo que he visto del Horizon también. Sí, las máquinas, ¿no? Las máquinas están súper bien diseñadas. Que te transmiten distintos animales, al fin y al cabo, y cosas así. Exactamente, son como animales, pero también escuchas lo mecánico en ellos. O sea, es una pasada cómo está hecho. Bueno, eso iba a decir, ¿no? El género de Survival Horror y todo esto, Silent Hill, Resident Evil, de enemigos creados de la nada que no existen en la realidad, también puede ser un buen ejemplo, ¿no? Sí, o sea, con eso, bueno, o sea, depende ya de lo que quieras hacer. Normalmente los monstruos, ¿cómo decirlo? Fantasías, ¿no? O sea, las criaturas que no existen en la realidad, son, al fin y al cabo, lo que más cerca te pilla son animales. Entonces casi siempre utilizas o sea, tigres, leones, todo este tipo de animales que tienen... Los campeones. No, pero, Todo este tipo de animales que tienen un rugido así un poco ostras, pero, brutal, digamos, lo acabas usando de una manera u otra. pero ¿cómo se llamaba el bicho este de Silent Hill? Bueno, no era un bicho, el de la cabeza pirámide, tío. No recuerdo. Pyramid Pyramid Head, Head. se llama Pyramid Head, literalmente. ¿no? Literalmente. Pues este no arrastraba continuamente una Sí, especie de... la espada. Pues, por ejemplo, son sonidos muy característicos que digamos que le dan bastante empaque al personaje, ¿no? Y te hace sentir ese cada vez que lo escuchas y dices, uff, ahí está otra vez este. O el Big Daddy de BioShock, por ejemplo. Sí. Sí. Dice Bárbara de Kingdom Hearts. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Cada llave espada tenía su... Cuando pegabas y eso tenía su sonidito. Entramos aquí en un terreno muy curioso que es desconocido para mí también, que es el tema de los sonidos anime. O sea, sonidos... Con anime quiero decir japoneses, sí, típicos del anime. Kingdom Hearts cae mucho en esto. Son sonidos que si los comparáis con lo que habéis escuchado en animes, en realidad se parecen bastante. Y son un completo misterio para Occidente. En serio. O sea, no hay documentación, no hay... Hay muy poco sobre cómo se hacen estas cosas. O sea, yo la mayoría de sonidos que escucho ahora mismo en juegos occidentales y en series occidentales y en este tipo de contenido, por lo menos, o sea, a primera escucha sé más o menos por dónde han tirado. En plan, puedo saber más o menos que han grabado esto y le han hecho esto y lo otro. Puede ser, ¿sabes? En plan, lo mismo me equivoco, pero tira por ahí, ¿sabes? Cuando escucho algo japonés de este estilo, no tengo ni idea.
No tengo la más remota idea. O sea, pero igual que me pasa a mí, le pasa a muchísima gente. Es algo que está es muy secreto en ese sentido. Y hay, o sea, obviamente hay un poco de información al respecto, pero es muy escasa comparado con todo lo demás. Y es curioso porque cuando te pones a ver, por ejemplo, Dragon Ball, que tiene todos estos los efectos sonidos super over the top, en plan que le pega un puñetazo a uno y suena como un chirrido de repente y lo mandan a volar a tomar por saco y suenan 3.000 millones de silbidos y de cosas y cuando se transforman en Super Saiyan y todas estas cosas. ¿Cómo hicieron todo esto en los 70 y en los 80? O sea, claro, pegándole patas a coche, yo qué sé. Claro, o sea, ¿cómo se inventaron todo esto, ¿sabes? Porque es un diseño de sonido súper abstracto. Claro, es que, claro, ¿qué te lleva a colocar ese sonido con ese Claro, ¿qué te lleva? Para empezar, ¿cómo se te ocurre eso en primer lugar? Y segundo, ¿cómo llegas ahí? Y tercero, ¿cómo lo has hecho? Claro. Sobre todo teniendo en cuenta que en aquel entonces tenías muchas menos herramientas que las que tenemos ahora. Y Kingdom Hearts, o sea, bueno, Kingdom Hearts ya es moderno, ¿no? Ya entra en este milenio. Pero le pasa lo mismo. Es ¿cómo lo habéis hecho? Muchos efectos de los sin corazones. Se me viene especialmente a la cabeza el efecto que tienen cuando aparecen en el suelo justo antes de salir. Es como ¿de dónde habéis conceptualizado eso? Es el tema. ¿Cómo se os ocurre? ¿Cómo funciona vuestro cerebro en ese sentido? Es algo muy curioso y que me gustaría, o sea, de verdad me gustaría algún día tener la capacidad de sentarme con un diseñador de sonido japonés y decir, ¿qué cojones? ¿Cómo? ¿Qué te pasa? Perdón, una pregunta, what the fuck. Comentaban antes por aquí que le pareció a Marta una banda sonora mala, la del Minecraft, y yo creo que todo lo contrario, ¿no? Porque precisamente, o sea, es tan abstracta y no puede ligarse a ningún momento concreto. Es decir, no es una música ni de acción, ni de drama, ni de tristeza, ni de alegría. Es como nada y todo a la vez, porque tú dotas a la banda sonora de lo que esté pasando en el momento, ¿no? Que tú le das sentido, ¿no? Claro. Con lo que... De hecho, creo que hay un vídeo, no me acuerdo de quién. Puede ser que sea de Jaime Altozano, que habla de la música. ¿Cómo no? Sí. Que habla de la música de Minecraft. Y es increíble. De Jaime Altozano, sí, claro. Es que es muy bueno ese vídeo. Os lo recomiendo si no lo habéis visto. ¿Alguien del chat? Marta dice que no es una banda sonora, que es música ambiental. Y estoy de acuerdo porque... Sí, es ambiental. Sí. Porque no interacciona con el contenido de ninguna forma. Claro. Pero a mí me parece que cumple su función en el juego muy bien. Claro. O sea, pero ya gustos colores, supongo. Sí. También, o sea, un poco de contexto, Marta es amiga mía y Marta es musicóloga, o sea, que sabe de lo que habla. Pero bueno, pues tienes que elegir mejor a tus amigos. Pero... Es broma, Marta? Pero sí, o sea, a mí me parece que está bien elegida y me parece que funciona muy bien con el producto y con la experiencia. Pero sí que es verdad que puedo entender el hecho de que no te guste tanto porque no interacciona con el contenido en sí. Gustos colores, supongo. O sea, claro, pero también, rollo los Sims, ¿no? Dice parte que se va. No, pero por ejemplo, los Sims sí interaccionan con lo que está ocurriendo, porque los Sims, cuando tú entras en modo tienda, te suena la música de modo tienda. Cuando ocurre algo, si no me equivoco, hace mucho tiempo que no juego, pero cuando ocurre algo rollo la muerte de un Sim o algo así, hay pequeños stingers que se llaman musicales, ¿no? Pequeñas piezas. Que te están diciendo lo que está pasando también. Claro, Sí, no claro, entonces sí tiene ese concepto de banda sonora porque sí interacciona con la banda sonora de los Sims, la mejor parte es la que está en el modo construcción, eso es así. Es que ese es lo que yo tenía en la cabeza. Ese pianito. Clapaucius y eso, todo el rato. Increíble. Increíble. Qué guapo. Pues sí, pues correcto. Sí. Así que... Nada, yo voy cerrando el bloque en un principio. ¿Hay alguna...? Y lo cierras tú, míralo. No. Hombre, no, quiero decir que mi disertación está llegando a un final. Sí. No, muy interesante, hombre. Si hay más preguntas en el chat o si tenéis más preguntas vosotros, pues adelante. Ahora es el momento. Ahora es el momento. Hay mucho de la con este tema, pero el chat no da. Hombre, sí. A ver, sí. O sea, mira, claro, que... Marta, te estás metiendo en un hueco porque ahora mismo te podríamos preguntar qué te vienes a ese programa. Ah, amiga. Y que nos hablases un poquito de bandas sonoras y de música desde el punto de vista de una musicóloga.
Pues coño, Pues yo- o sea, que mejor. Porque yo hablo de lo mío, que es el sonido, de la parte un poco más técnica, pero. SH. Claro, Ya hablaremos. ya hablaremos. Yo ya la convenceré. Tengo mucho anime que ver. Ah, bueno, pues. Sí. Uno de ellos yo. Bueno, pues si has acabado con el tema, Pablo, y el chat no también ha dado, de hecho, ha estado bastante participativo hoy. No hay nada Sí, que reprocharle a la gente que nos está viendo. No, solo nos queda daros las gracias por estar aquí una semana más. Gracias por vernos. Gracias a los del chat y gracias a los que lo veréis luego. No me quiero despedir sin dar las gracias a nuestros patrocinadores también, como Hombre. siempre, Forever Lol y Banana Ay, Sport. ay. Ya sabéis que tenéis toda la información en la descripción del vídeo y también en nuestras redes sociales, que nos podéis seguir en Twitter, nos podéis seguir en Instagram y menos por la calle nos podéis seguir por donde queráis. Y sabéis que podéis escucharnos en Spotify, Evox y SoundCloud y podéis vernos tanto en YouTube como en Twitch cuando grabamos especiales. Pues ahora que sabemos que la cuarentena se alarga 2 semanas más, por lo menos un par de directos más de Twitch habrá. Ahí está. Y alguno que otro caerá, tanto como el otro día por el tema de Sony como por gusto, que sarna con gusto no pica. Así que estaremos por aquí también. Muchas gracias, como he dicho, a todos. Hasta luego, Pablo, Manuel, Luis, Rubén. Hasta luego. Y nos vemos en el Hasta luego, siguiente chicos. episodio. Hasta la semana que viene. Pues, muchas gracias a todos. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.